En vivo. Bienvenidos a nuestra presentación sobre la situación de la economía mexicana. Básicamente lo que vamos a revisar es cómo la información publicada el día de hoy bruto de México en el primer trimestre modifica algunas de las tendencias que se estaban observando. De igual manera, incorporamos la información reciente sobre la actividad industrial en Estados Unidos y cómo ello también influye sobre las perspectivas de la economía nacional. En ese sentido, lo primero que nos interesa resaltar y es la coincidencia que tenemos con el diagnóstico que ha hecho hace unos días el presidente López Obrador, es de que efectivamente empleos de manera significativa en 2020, particularmente por lo que está ocurriendo en el segundo trimestre del año. Sin embargo, nos parece que ese millón de empleos fundamentalmente mayor daño que se va a observar es en la parte formal. Eh, ¿Cómo nosotros pensamos que se va a poder enfrentar esta situación? Evidentemente, se requiere la reconstrucción de México, la reconstrucción de los paradigmas que le dan sustento a la interacción no nada más económica, sino social y política del país. Consideramos que es correcto el hablar del estado de bienestar. eh, Previo a esto, tiene que hablarse del estado desarrollador industrial, es decir, de generar las capacidades productivas que hagan sostenible y perdurable y a su vez alcanzable el estado de bienestar. Es difícil garantizar que un Estado asistencialista pueda soportar la carga económica que se requiere para dar bienestar. Solo con actividades productivas que generen crecimiento, que para ello se requiere inversión, se va a poder generar un Estado que genere progreso y desarrollo para el país. Para comenzar, pues lo primero que hay que hacer es reconocer en dónde estamos. Esta gráfica que ustedes observan es el ciclo industrial de Estados Unidos ya con la información del mes de abril. El cuarto mes del año provocó una contracción de la industria norteamericana no vista desde la crisis del 2009 y que evidentemente va a tener una influencia sobre la actividad industrial de México. La correlación entre ambos ciclos supera el 70%. Hasta el mes de marzo, esta es la evolución del ciclo de la industria mexicana y sin lugar a dudas lo que ocurrirá cuando se incorpore la información de abril es que seguramente va a tener una trayectoria similar a la que vimos para Estados Unidos. Esto, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, simplemente es la coyuntura que se está presentando ya con algunos efectos del coronavirus y que se va a asociar a los problemas estructurales que el país ya mantenía. Va apenas 2% en promedio en 30 años, elevada pobreza de más de 52 millones de mexicanos, un gasto público, una inversión pública que no genera crecimiento, de acuerdo al INEGI, a la información que se acaba de publicar hace unos días, en promedio pues ronda el 0% entre el 2004 y el 2018 y una actividad industrial que ha sido víctima de la ausencia de una política para ese sector. Además están los problemas de evidentemente el coronavirus, el COVID-19 es el más delicado porque frena la actividad productiva de un país que ya tenía problemas de crecimiento y la caída del precio del petróleo pues está vulnerando las finanzas públicas, ya se empiezan a tomar medidas adicionales de austeridad que básicamente pues van a restringir la capacidad del crecimiento del país. El tema del TEMEC, del Tratado en América del Norte, que tendría que ser una prioridad para estandarizar y generar medidas de política económica y política pública que permitan superar los retos y desafíos y aprovechar las oportunidades que el tratado genera, pues me parece que en estos momentos probablemente tendrían que abordarse con una mayor, en una mayor profundidad. Y evidentemente está la parte de la guerra geopolítica y geoeconómica entre Estados Unidos y China, que sigue siendo un tema. Justamente el día de ayer, autoridades de China mencionaban que probablemente se estaba yendo hacia una nueva guerra
y eso evidentemente que le implica a México el poder tener una postura clara de cómo va a abordar ese tema, sobre todo, por ejemplo, cuando el embajador de China en nuestro país acaba de decir que la nación asiática va a ayudar de la recesión. Entonces, México tiene que saber manejar esa situación diplomática. De momento, pues los pronósticos del PIB para México oscilan entre caídas de 5% y hasta 10%, lo que se grupos financieros, es decir, es un espectro en donde los pronósticos oficiales, estos presentados hace mes y medio en los precriterios de política económica, pues se encuentran alejados de lo que la mayoría de los analistas están planteando. Desde nuestro punto de vista, ahorita de que la caída de la economía puede ser de alrededor de 6.7%. Esto porque los primeros datos que nos da el segundo trimestre en términos de exportaciones, importaciones, de pedidos manufactureros, de lo que está ocurriendo, como vieron en la actividad industrial de Estados Unidos, sacan una profundización de la que nuestro país va a recibir. En ese sentido, los retos a superar pues siguen siendo en el corto plazo enfrentar la recesión económica, se tiene que revertir, es el primer paso para evitar los daños que está viviendo la sociedad mexicana. La precarización del mercado laboral de la que hemos hablado en otras ocasiones se profundice y eso acabe generando más pobreza. En ese sentido, el primer elemento que tendríamos que estarnos preguntando es cómo va la economía mexicana. Y el dato que justamente hoy publicó el INEGI, pues muestra que antes del coronavirus la economía del país ya venía cayendo. Es decir, estamos observando por lo menos 4 caídas consecutivas a nivel trimestral productiva de México. Esto, sesión. Además, hacia el sector interno, es decir, hacia la parte de servicios, y se ha profundizado por donde comenzó, que es en la actividad industrial. Esta gráfica que ustedes observan, el ciclo del PIB y de sus 3 componentes principales con el dato publicado por el INEGI, son 2 cosas muy claras. La primera es la tendencia y la segunda es que esto nos lleva a un ciclo que ya está claramente en la fase negativa y que además, es decir, en realidad, la imagen antes del coronavirus era ya de una economía que estaba en franca recesión. Si además esto lo vemos con la lupa que nos otorga el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, lo que vemos es que la información a nivel mensual transmite también la posibilidad de ver que en marzo se profundizó sobre todo la caída del sector terciario, que es una línea gris ahí muy tenue, pero que nos permite ver que justamente en el mercado interno se aceleró la pérdida de fuerza del ciclo económico. Cuando analizamos la información al interior de estos sectores, pues lo que podemos observar es que la actividad industrial tiene su sexta caída a nivel trimestral consecutiva y que al interior la construcción con 7 disminuciones es la más afectada, pero en donde las manufacturas y la distribución de electricidad, gas y agua también acusan de actividad. Evidentemente, la mayor las manufacturas están en un proceso intermedio y lo que vemos es que la generación y distribución de electricidad, gas y agua tiene una, digamos, una eh, eh, el dato de marzo ya nos permite hablar de que ese sector tuvo ciertos retrocesos a su interior que en un momento dado pueden afectar el desempeño a futuro. Si bien la minería tuvo un mejor resultado, sobre todo por la parte de extracción de petróleo y gas, lo que debe tomarse en consideración es que en realidad pues es apenas el segundo trimestre positivo en los últimos 29 y que habrá que observar si se pueden desempeño del sector durante los meses por venir. En la parte de servicios, pues hay un problema que se está manifestando en 3 elementos fundamentales, que es el comercio al por mayor, que ya tiene 5 caídas consecutivas, y que tienen en la parte del comercio al por menor
estamos hablando del mercado interno y su primer caída refleja el debilitamiento en la vida diaria de los hogares. Y esto pues va a estar muy vinculado con lo que ocurra con el consumo privado. Es decir, con el consumo privado, el 66% del Producto Interno Bruto, y el comercio al por menor es una primera imagen de lo que está ocurriendo en la variable básica y que además está muy relacionada con el bienestar de las familias. En la almacenamiento, que es otro pilar del sector servicios, pues tenemos el segundo retroceso. Cuando agregamos los otros servicios que ven en esta diapositiva, más los que se pueden ver en la parte de servicios educativos, de salud, de asistencia social, pues lo que vemos es de que aún los servicios vinculados con lo más elemental y vinculado con el bienestar van a la baja. Entonces, esto nos habla de cómo se ha profundizado la recesión y se ha generalizado. Además, lo que vemos es que ya empieza a tomar características que la llevan a superar otros momentos de recesión en los últimos 25 años. 8 meses de caídas consecutivas en la actividad industrial. Si lo comparan con la barra que está hasta abajo en esta diapositiva, es ya superior a los 12 meses de caídas que se tuvieron en la profunda crisis del 95. Ya igualó a lo que ocurrió en 2008-2009, igualar lo que pasó hace 20 años. Entonces, en ese sentido, ya estamos viviendo en la parte industrial una de las mayores contracciones. Preocupante porque al final del día, como lo decía el Coneval hace un par de semanas, esto puede provocar un aumento en la pobreza laboral. Básicamente, ¿por qué? Porque hay dos elementos que ya están avanzando. Por un lado, la pérdida de empleos y por otro, la precarización de los ingresos laborales. En la parte de pérdida de empleos, el Seguro Social ha sido ya muy indicativo. Los datos observados de marzo y de abril lo que permiten hablar es de 686,000 empleos formales perdidos registrados ante el IMSS, lo cual es un primer elemento delicado. El presidente López Obrador hablaba el fin de semana pasado de que se pudieron haber perdido 400 empleos durante el mes de mayo, se podrían perder, y esto básicamente lo que nos plantea es la dimensión que está tomando la pérdida de empleos en el país, y que son empleos formales. Pero además es dos hechos más. Si ustedes observan esta gráfica, que es la tendencia de los trabajadores registrados ante el IMSS, pues es evidente que 10 años de crecimiento en este registro no solo se van a la baja, y eso es fundamentalmente el desempleo, pero que esto básicamente tiene su mayor impacto en los empleos que pagan mejor, en los que pagan más de 5 salarios mínimos, y en donde pareciera que es erróneo pensar el que esta tendencia es atribuible a los cambios en la base del salario mínimo registrados entre diciembre y enero de cada año a partir del 2018, sobre todo. Si ustedes y antes del coronavirus, la tendencia a lo largo de todo el año fue de caída en el empleo que paga más de 5 salarios mínimos. Y esa tendencia se está preservando aún antes del coronavirus, entre enero y marzo. Y eso es precarización de los ingresos laboral. Y algo similar ocurre con los trabajadores registrados en el IMSS que pagan entre 3 y 5 salarios mínimos. Y entonces lo que tendríamos que plantear es que no nada más es la pérdida de empleo, sino la pérdida de empleo bien pagado. Y todo eso es la precarización del mercado laboral. Como mencionaba el presidente López Obrador, probablemente en mayo se continuó la pérdida de trabajo. Menciona una cifra de 440,000 empleos. De momento nosotros tenemos estimados cerca de 200, pero eso junto con la perspectiva de pérdida de empleos en junio, pues básicamente lo que está confirmando es algo que habíamos mencionado, que entre marzo y junio el estimado de pérdida de empleos va a superar 1.1 millones de empleos. Y si el presidente tiene razón, probablemente podríamos hablar que podría llegar hasta 1.4 millones de empleos perdidos. Entonces, eso te representa es el mayor desafío laboral que enfrenta México, por lo menos en los últimos 30 años.
Si le agregamos la estimación del empleo informal que se pierde, nosotros creemos que serán casi 700,000 más, y esto en esencia va a implicar que entre marzo y junio se pierdan entre 1.8 y 2 millones de empleos, tanto formales como informales. ¿Por qué esto es relevante? Porque al final del día lo que va a permitir entender es cómo va a aumentar la pobreza, sobre todo la pobreza por ingresos. Es decir, si con lo que una persona recibe por su trabajo o la asistencia social o por distintos mecanismos como remesas, lo que nosotros estamos viendo es que históricamente el umbral de mayor número de personas por ingreso había sido en la crisis del 95 que provocó que para el año siguiente, es decir, en 1996, existieran casi 64 millones de mexicanos en esa situación. La crisis del 2008-2009 llevó a que en 2014 se tuvieran también nuevamente casi 64 millones de mexicanos en situación de pobreza, los cuales no se han podido, digamos, revertir. Lo que se está pensando y que está un poco en línea con lo que el Coneval ha planteado, pobreza laboral podría implicar que para el cierre de este año tuviéramos a más de 68 mexicanos en situación de pobreza por ingresos. Es decir, que lo que reciben por su trabajo o por remesas o por asistencia, es decir, directamente financiera, económica, pues no les alcanza para vivir bien. ¿Cuál es el error en todo esto? Nos parece, pues hay un error estructural que se llama que la mejor política industrial es la que no existe. Todos los enfoques que no tengan un de política industrial, pues dejan de lado el mecanismo que le ha generado éxito a las naciones que hoy han logrado superar sus condiciones de pobreza, fundamentalmente Corea, China, Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, que están avanzando firmemente durante los últimos 30 años lo han hecho, y en donde la industria es fundamental, no se conformaron con la parte mercantilista del comercio, sino que avanzaron hacia la parte industrial. México, en ese sentido, si bien en términos generales podría uno pensar, como lo expresa esta gráfica, que ha tenido un crecimiento estable, por ejemplo, entre 2010 y 2018, pues ese crecimiento le da estable, le da en promedio un aumento de 2.2%. Es decir, para revertir el daño que se sufrió en momentos de crisis como la década de los 80 y ese crecimiento de 2%, pues básicamente es realmente algo muy modesto para los requerimientos de un país con 50. ¿Qué se necesita? Necesitamos invertir para generar crecimiento y para que se invierta se necesita confianza. Y eso es parte de lo que se va a tener que trabajar firmemente en México. ¿Por qué? Porque los indicadores de confianza empresarial, vean ustedes el de la parte manufacturera, que es el que tienen ahí, lo que están mostrando es una caída a la baja. Una caída, perdón, la redundancia es una disminución muy marcada y lo mismo en la construcción, es decir, entre manufacturas y la construcción, pues es en esencia el corazón de la actividad industrial, pero también en la parte comercial se observa lo mismo. Si ustedes recuerdan, estos indicadores de confianza es un índice cuando está abajo de los 50, en esencia, algo que anticipa contracción. Y es justamente en donde estamos en este momento. Y eso permite entender algunas situaciones como la que se está viviendo a través del indicador de pedidos manufactureros. Si ustedes ven, en el mes de abril se tuvo una caída importante y que básicamente expresa la afectación que las manufacturas están recibiendo por el coronavirus. Y entonces lo que vemos es de que a un PIB que durante el primer trimestre retrocedió, ahora lo que se le está agregando es esa disminución, ese debilitamiento en la confianza empresarial y que ya se ve también asociado por la caída en los pedidos manufactureros. Por un lado, se requieren políticas y acuerdos de política económica dar mayor confianza y por otro lado, pues programas integrales de reactivación. ¿Por qué? Porque vean los pedidos manufactureros, prácticamente todos sus indicadores no solo cayeron, no solo se fueron abajo de los 50 puntos, sino que hubo
la parte de equipo de transporte o en la parte de equipo de cómputo, accesorios electrónicos, aparatos eléctricos o en la parte de minerales no metálicos y la industria siderúrgica, en donde las caídas fueron de doble dígito. Y todo esto, pues al final del día, debilita el corazón manufacturera. Y hay un problema estructural asociado a todo esto. Si ustedes ven el indicador global de actividad económica en la parte industrial, pues la tendencia es claramente a la baja. ¿Qué implica? Va a ser, en el corto plazo va a ser complejo reactivar tasas de crecimiento significativas en la industria si no se generan fuertes montos de inversión. Además, esto está asociado pues con lo que está pasando con los principales componentes de la industria. Vean ustedes la generación, transmisión y distribución de electricidad, gas y agua. Lo que ocurre con la construcción y las manufacturas, pues son tres. Si además incorporamos la parte de servicios, pues es algo similar. Comercio al por mayor, que refleja la interacción entre las empresas, va a la baja. El comercio al por menor, que refleja o sintetiza es la situación interno, así como los transportes, pues todo ello tiene un claro comportamiento negativo. Otros componentes del sector servicios muestran ligeras tendencias a la baja o de estancamiento, y en su conjunto, en la parte, por ejemplo, de salud y asistencia social y esparcimiento, pues lo que sumarizan es una economía que se ha debilitado. Esto ya se traduce en, en los ingresos de las empresas. Básicamente lo que observándose en esta gráfica es cómo hasta marzo, que es donde llega la gráfica, lo que se tiene es un reporte en donde las empresas ya están señalando los ingresos, cómo hay una merma en los ingresos que está recibiendo. Niveles del 2018, básicamente, de inicios del 2018. En estricto sentido, y reiterando que esto es antes del coronavirus, lo que muestran es la limitada capacidad que van a tener las empresas para poder enfrentar una recesión que se está profundizando. Lo que se reportó de ventas por parte de la ANTAD, una caída que a tiendas iguales fue de casi 23% y que aún a tiendas totales fue de casi 20% el retroceso, pues nos muestra ese debilitamiento ya en la parte de consumo, que se va a venir a asociar a lo que nos permite anunciar lo que se observó en la balanza comercial de abril. De acuerdo al INEGI, observamos una que superó el 26%, por ejemplo, en la importación de bienes intermedios. Si lo comparamos con la variación de la actividad manufacturera, pues lo que vemos es que es un patrón similar. ¿Y esto qué implica? Pues que básicamente en abril la caída de insumos intermedios pues se va a traducir en que durante abril y mayo la producción manufacturera también se reduzca de manera significativa, y eso evidentemente muestra que la industria mexicana durante el segundo trimestre va a seguir el patrón evolutivo que ya se vio en la actividad industrial de Estados Unidos. Además está la parte de exportaciones petroleras que esta gráfica deja muy claro. Hoy el valor para abril de las exportaciones de petróleo es el menor en los últimos. El valor de la producción de petróleo en México es más bajo, es el más bajo ya en su término de exportación en dólares. Y esto no solo es por la disminución del precio del petróleo, porque en términos relativos hoy es más alto que hace 20 años, sino es también por la caída en la de producción, es decir, es una combinación de disminución de precio, pero sobre todo en que estamos en niveles históricamente bajos en la plataforma de exportación. Y eso pues es un elemento que la balanza comercial nos presenta y que al final de cuentas se va a traducir en una importante reducción en la situación de las finanzas, en la salud de las finanzas públicas, y que en unos días reportará seguramente el gobierno de México respecto a cómo sus ingresos. Al final del día todo se resume o está con lo que el indicador adelantado había presentado hace algunas semanas.
cuando el dato correspondiente a marzo, que se presentó hace hace unas semanas, perdón, pues ya nos adelanta respecto a lo que había sido el dato previo, es decir, las cifras a febrero. Y esto en esencia nos permite observar o plantear que durante las siguientes 6 meses la situación recesiva de la economía mexicana se va a mantener. Al final de cuentas, esto lo que tiene de fondo, regresando a los indicadores de confianza empresarial, la gráfica que está en la parte superior derecha, es un debilitamiento del momento adecuado para invertir, es decir, de la percepción que tienen empresarios y directivos si es conveniente o no en este momento, y que al final del día está de abajo, en donde parte la percepción de una situación económica presente y futura de mayor debilidad en el país. ¿Por qué se debe tener cuidado con todo el día? Y como toda recesión tiene dos implicaciones directas: mayor pobreza por la pérdida de ingresos, por la precarización laboral, y un incremento en la informalidad, porque es la válvula de escape para las familias mexicanas cuando no encuentren empleo formal y en donde pues no funciona. En la crisis del 95, en 2001, 2002, 2009, se fueron implementando diversos programas de atención social focalizada que no alcanzaron a revertir la precarización de la economía. Eh, lo que nosotros estamos pensando que un PIB que ya está estimándose en caer más de 6%, pues va a tener un impacto directo sobre la pobreza este año entre 3 más de personas en pobreza, que podría llegar en el mediano plazo hasta 5 millones. Es decir, que estructuralmente México pase de tener 52.4 millones de personas en pobreza a pues más de 57 millones. Esto llevaría a que las personas ocupadas volvieran a rebasar el umbral del 60% y también implicaría que el PIB informal, su participación pasara de 22.5% a 24.5%. Esto que implica que 1 de cada 4 pesos que se generan en la economía sería o estaría vinculado con la informalidad y por lo tanto con la precarización social. Esto nos debe de llevar a plantear que además resolver esta situación, atender esta situación, hoy en México lo va a tener que hacer sin contar con la ayuda del mundo. En otras crisis, en la del 95 hubo un acuerdo con Estados Unidos, un fuerte apoyo del presidente Clinton. En 2001, 2002, Estados Unidos implementó medidas de reactivación, al igual que en 2009, pues prácticamente todo el sistema financiero global y los gobiernos de los países desarrollados aplicaron medidas que permitieron salir relativamente rápido. Hoy, en este momento, eso no va a ocurrir. Tenemos una nueva visión, que es una visión en donde los países van a empezar a observar primero la atención de sus necesidades. Lo decía Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos. Van a procurar regresar el empleo a ese país. El propio presidente Trump lo señalaba cuando firma este decreto para, en realidad, regular la migración. Lo hacen para asegurarse que el empleo, cuando se genere, sea para norteamericanos. El conflicto con China y cómo esto ha involucrado a la Organización Mundial de la Salud, pues es otro elemento a considerar. La pandemia, una tregua entre las dos potencias económicas y militares del mundo, las dos principales, sino que ha exacerbado el problema. Al final del día, lo que hoy vemos es que se ha roto el equilibrio y las alianzas Guerra Mundial y las que habían de alguna forma triunfado sobre el derrumbe del bloque socialista. Hoy prácticamente pues no hay un liderazgo que permita ir o atender las necesidades de la pandemia. Por el contrario, digamos que las iniciativas que ha empujado China, como el One Belt, One Road, que hoy básicamente es la iniciativa de la Ruta y la Seda, que han generado una fuerte
con Rusia, con India y otros 70 países, pues básicamente ese proyecto que busca integrar a China con Europa a través de no nada más mecanismos de comunicación física como carreteras, trenes o la vía marítima a través del elemento digital, porque para ellos este proyecto va mucho más allá de las tecnologías tradicionales, sino aquí está la tecnología la tecnología 5G y en donde ese proyecto de China pues es uno de los elementos pues que más ha inquietado a Estados Unidos. Entonces, en todo ese contexto, pues México tiene que observar muy claramente que el PIB mundial se va a reducir a 3% y probablemente esto de acuerdo a Fondo Monetario Internacional y probablemente todavía sea optimista, pues básicamente ya condujo a resultados que ya son, digamos, llamativos en la época moderna. La caída del PIB de trimestre de más de 6.8%, pues es algo no registrado desde 1990, que es lo que esta gráfica muestra. De igual forma, la caída de Estados Unidos en el primer trimestre, 4.8% en términos anualizados, ni siquiera es el fondo de la situación. De acuerdo a JP Morgan y lo que se podría platicar por parte de otras corredurías financieras o grupos financieros, el segundo trimestre, por ejemplo, están estimando caídas que rondan el 20%. Esto entonces al final del día lo que nos presenta es que el mundo está enfrentando dificultades, está teniendo una actitud de primero atender sus necesidades y México debe estar atento a ello. ¿Por qué? Este indicador que es el de pedidos manufactureros. Aquí ya está toda la historia de la serie que comenzó en 2004. Registró en abril, para el caso de México, la peor caída desde que se tiene historia en este indicador. Ya superó a lo que ocurrió en 2009 en profundidad. Ahora habrá que ver qué ocurre en cuanto a duración, pero evidentemente muestra que México va a enfrentar un choque fuerte. Además, la parte manufacturera, los pedidos manufactureros que presenta para América del Norte y Europa, pues muestran cómo no solo está abajo de los 50 puntos, es decir, está abajo de la fase de expansión, sino que en abril, que son las barras rojas, pues todas las principales economías de la zona euro sobre todo, más Reino Unido y Rusia, se vinieron pues a la baja en este indicador, pero no fueron los únicos. También en Asia, aún en Vietnam, el indicador de pedidos manufactureros comenzó a retroceder de forma fuerte. En otras naciones también lo hizo, no tan dramáticamente, pero muestra que este componente de la actividad industrial se va a debilitar. Entonces, en realidad, el punto aquí es qué hacer. Y básicamente, y esa es la propuesta de nuestro reporte del día de hoy, tenemos que hablar de la reconstrucción de la economía. Y se esté hablando del estado de bienestar. Eso es importante como un objetivo superior, pero al final del día esto lo que requiere es tener bases productivas, es decir, un estado de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque al final del día esto le da sustento productivo, generación de riqueza, generación de empleo, circulación a los flujos económicos que generan una economía saludable. Esto permite hablar de inversión pública privada, del empleo asociado a la misma, del desarrollo sectorial y regional que se requiere para darle vida. Ningún país ha logrado generar bienestar sin generar crecimiento. Las experiencias que intentaron ir a la parte de bienestar con una visión solo asistencialista, pues no han tenido éxito en el mundo. Entonces, en ese sentido, parece que es correcto hablar de el estado de bienestar, generando los pilares adecuados para que ello funcione, que es un estado desarrollador industrial, que además esto esté asociado a entender que se necesitan acuerdos que permitan que esto funcione. Es decir, hoy el gobierno mexicano tiene restricciones en sus finanzas. La caída del precio del petróleo va a limitar su capacidad de inversión. Entonces, en ese sentido,
es claro que es fundamental y deseable generen acuerdos con el sector privado para generar la inversión que permita a su vez crear el empleo formal con prestaciones sociales, con acceso a un sistema de pensión y evidentemente mejores salarios que le dan ese estado de bienestar. Y básicamente es el mensaje que nuestro reporte de hoy tiene en relación y fundamentado pues con el reporte de actividad económica que hoy entregó el INEGI. Y pues muchas gracias por atender nuestro mensaje.